Lo que estaba sucediendo no hace mucho con Ucrania, con diferentes embajadores, diferentes funcionarios de varios países que ya no querían apoyar a la administración de Volodymyr Zelensky, está sucediendo y de manera mucho más rápida con Israel. Y es que dos senadores demócratas acaban de decir que ellos no van a entregar un billete en blanco a la administración de Israel. ¿De qué se trata esto y por qué se habla de una división bastante preocupante dentro de Estados Unidos? Vamos a comentarlo. Legisladores de alto perfil del partido gobernante están comenzando a reaccionar a la ira de su electorado por el alto número de civiles muertos en Gaza, insistiendo en que la ayuda a Israel debe depender del cumplimiento del derecho humanitario. Sin embargo, el presidente Joe Biden sigue apoyando firmemente a Tel Aviv. Dos senadores demócratas entonces han manifestado que la ayuda estadounidense a Israel debe estar condicionada a mayores esfuerzos para evitar víctimas civiles, lo que marca un cambio en la postura de algunos de los propios nombres más relevantes en el partido del gobierno, desde los primeros días de la campaña militar de Israel en Gaza. Por ejemplo, el senador Murphy acaba de formar parte del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos y, en este caso, él ha dicho que, se sugiere un cambio institucional mucho más amplio dentro del Partido Demócrata. ¿Pero qué pasa con esto? Pues resulta que algunos están diciendo que, en realidad se debe condicionar regularmente las ayudas a los aliados en función al cumplimiento de la ley estadounidense y del derecho internacional. Esto es lo que ha dicho Chris Murphy. El mismo dice que esta será una conversación en la que todos van a participar cuando regresen a Washington el día lunes. Él mismo ha dicho entonces que cree que el nivel de daños civiles dentro de Gaza ha sido inaceptable y es insostenible. Así como lo están escuchando, algo que no se esperaba que diga precisamente un demócrata. Por su parte, nada más y nada menos que el propio senador Bernie Sanders acaba de decir que, en realidad existen sentimientos similares en un artículo de opinión publicado el día de ayer, diciendo que el enfoque de cheque en blanco de Estados Unidos para la financiación de Israel debería terminar ya. De manera literal, él ha dicho que Estados Unidos debe dejar claro que, si bien son amigos de Israel, existen condiciones para esa amistad y que no pueden ser cómplices de acciones que vulneren el derecho internacional y sobre todo el sentido de la decencia. Esto es lo que ha escrito Sanders. Normalmente se considera a Sanders un representante del ala izquierda del Partido Demócrata. El senador de Vermont y ex candidato presidencial ha resistido a los llamados de un alto al fuego a largo plazo en Gaza. Y es que sí, a principios de este mes, decenas de activistas fueron arrestados mientras se estaban manifestando en las propias oficinas de Sanders y otros en el Senado sobre la política estadounidense con respecto a Israel. Y aparentemente estas demandas, estas críticas se están haciendo escuchar y se está generando una división bastante preocupante dentro del gobierno estadounidense. Y es que hablando de esta situación y tomando esta antesala, debemos comentar que el Senado de Estados Unidos va a votar la solicitud de Joe Biden de ayudar a Ucrania e Israel el 4 de diciembre. Un momento que va a definir el antes y el después de lo que va a suceder, sobre todo también tomando en cuenta la crisis y la crítica que se está haciendo de la población estadounidense hacia los republicanos y los demócratas y la ayuda de Estados Unidos tanto a Israel como a Ucrania. Y sí, el Senado entonces de Estados Unidos va a votar el 4 de diciembre, marquen en el calendario porque esta va a ser una fecha demasiado importante y a solicitud del presidente Joe Biden para ver si se proporciona miles de millones en ayuda tanto a Ucrania como a Israel. Esto ha sido anunciado por el propio líder de la mayoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer. Entonces, el senador ha añadido que se tiene que examinar y aprobar el proyecto de ley correspondiente y esta es una de las tareas más importantes que debe realizar el Congreso de Estados Unidos en los últimos años. ¿Qué va a pasar? El tiempo lo va a responder, pero más relevante, esto nos va a servir para entender cuál va a ser la postura de algunos demócratas, de muchos republicanos y obviamente cómo lo va a tomar el propio Joe Biden. El gobierno sirio acaba de acusar el día de hoy a Israel de lanzar un nuevo ataque con misiles guiados contra el aeropuerto internacional de Damasco y de volver a dejar las instalaciones fuera de servicio. Esto sería la segunda acción perpetrada por el Estado judío
contra el país árabe esta semana. Los vuelos que tenían por destino la capital siria están siendo desviados a otros recintos. Esto llama la atención porque Siria es uno de los más grandes aliados, sobre todo de la administración rusa, en esta parte del mundo. No ha habido una respuesta al primer ataque por parte de la administración en el Kremlin, pero un segundo ataque y la protesta por parte, en este caso, de los diferentes actores y sobre todo de Damasco, harían que el propio Vladimir Putin de repente considere tomar algún tipo de acción, y esto puede generar una tensión a gran escala insospechada. Aunque las defensas antiaéreas sirias, por ejemplo, habrían logrado derribar la mayoría de los proyectiles, aquellos misiles que sí alcanzaron su objetivo provocaron daños materiales y obligaron a suspender el tráfico aéreo en el aeródromo capitalino. Esto lo ha afirmado diferentes medios de comunicación y el propio Estado de Siria. Ahora, en este sentido, la propia ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha reportado que los ataques de, en este caso, los objetivos fueron las pistas del aeropuerto y que hubo explosiones también en un aeródromo militar en otra zona de Damasco. Se podría entender los ataques a zonas militares tomando en cuenta que ellos dicen que existen pues diferentes grupos paramilitares, no solamente de Siria, sino de otros grupos en esta parte del mundo. Pero atacar el aeropuerto internacional de Damasco, que se entiende es una estructura civil, empieza a preocupar a la comunidad internacional y sobre todo el mundo está atento a ver cuál va a ser la respuesta de Rusia. Pero si hablamos de la tensión que se está viviendo en Israel con sus antes aliados o países con los que al menos no tenía una crisis, tenemos que comentar que España y Bélgica están rompiendo relaciones con Israel. En este caso, lo que ha dicho Israel es que, por si acaso, no se van a olvidar de lo que España acaba de hacer. Una suerte de amenaza. Pero sí, Israel ha consumado con estas palabras el inicio de la crisis diplomática que está viviendo con España, cuyas consecuencias todavía son imposibles de medir. Esta tensión tiene el origen cuando el propio Pedro Sánchez decidió viajar a Israel, a Egipto, pero también a Palestina. Claro, no lo hizo solo, lo hizo en este caso también con representantes de la propia Unión Europea y además con el primer ministro de Bélgica. Pero aquí hay algo que es más importante que debe entenderse. Esta visita se ha hecho cuando España en este momento es el máximo representante de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ocupa la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Esta es una presidencia rotativa, pero que ha llegado el turno de España en este momento y se está generando una tensión sin precedentes. De hecho, el político español que este semestre está ocupando pues la presidencia del Consejo de la Unión Europea y el propio primer ministro de Bélgica, Alexander Croo, han sido atacados. El mismo ha realizado, además del propio funcionario de Bélgica, diferentes intervenciones durante su estancia en la región que no han sentado nada bien a Israel, lo cual ha propiciado pues una convocatoria en los embajadores de ambos lados. Y sí, en este caso, las declaraciones de Sánchez fueron de que, por ejemplo, la muerte de civiles inocentes, incluidos miles de niños como respuesta a la agresión sin precedentes, no tiene ningún tipo de sentido. Después abrió la puerta a un reconocimiento unilateral del Estado de Palestina. A pesar de que preferiría hacerlo con los socios europeos, él dice que no sin antes denunciar que este actual alto al fuego de Gaza no es suficiente, ya que es necesario uno permanente. Y de momento lo que llama la atención es que Israel no ha perdido el tiempo y ha decidido pelearse incluso con los europeos. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.